tardes, bienvenidos Andrea, Iván. Hoy vamos a dar la primera clase de epistemología. Hola Andrea, un placer, Hola, encantada. buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto. Bien, un placer. ¿De qué país son ustedes? Que los vi por ahí. Yo Muy buenos soy de Colombia, días, Helen, Egel, Iván Ceballos de Ecuador. de Ecuador. Buenos días, Andrea. Ecuador. Bien. Bien. ¿Se conocen ustedes dos? Iván y Andrea. No, No, Bueno, tengo el no, gusto de presentarlos. no Bien, conozco usted. bienvenidos a esta clase de doctorado de epistemología. Epistemología, pues es una unidad que pesa a veces, pesa, pero vamos a hacerla muy ligera, muy dinámica para poder conocer los aspectos básicos de la epistemología y su importancia en el derecho. Este es el tema, los temas que vamos a desarrollar: origen de la epistemología, qué es la verdad, qué es la creencia, qué es qué es el conocimiento científico, la relación entre el derecho y el conocimiento y algunos modelos epistémicos. Vamos a alterar un poco el orden, a ver primero la unidad uno, después la tercera y después la 2. Y asimismo está montada en el aula virtual ya está disponible. Están las tres unidades, las tres evaluaciones y la actividad de nivelación. Pueden consultarla a partir de hoy y cualquier duda, pues por WhatsApp o aquí en clase en nuestros encuentros. Vamos a disfrutar mucho la clase de hoy. Esta es una clase que me encanta porque nos hace pensar. La epistemología es el conocimiento y cómo se crea el conocimiento. Entonces, esa imagen es explicativa por sí misma. El conocimiento se crea a lo largo de la historia, ¿sí? Allí está, desde los simios, considerando esa teoría de la creación, hasta actualmente el conocimiento se crea, se gestiona por el ser humano. El cómo se gestiona es lo que vamos a ver hoy acá. ¿Qué es conocer? Para algunos, ajá, ¿qué es conocer? Conocimiento, conocer. Yo adquiero el conocimiento, pero ¿qué es conocer? Para algunos el conocimiento viene de la fe, ¿sí? La fe es un conocimiento que está en el corazón y va más allá de la prueba. La fe es esa certeza de que algo es así porque es así y no es demostrable. La fe también, según Nietzsche, es el camino más fácil para eludir el conocimiento. Significa no querer buscar ni saber la verdad. El conocimiento, pues, digamos que es una concepción, una idea, un concepto, una percepción que tiene una persona y que le da validez. Es una percepción sobre algo válida. Y bueno, sí, la fe, aunque no es comprobable y no sabemos si es o no es verdad, existe el conocimiento de la fe. Por eso pues hay tantas religiones y quizás es el conocimiento de la fe es uno de los antagonismos principales con el conocimiento científico, pero igual es conocer y eso es lo que necesitamos entender hoy, que el conocimiento viene de muchas partes. Podemos decir también que el conocimiento viene de Dios, dependiendo de la perspectiva de creencia que se tenga. Conocer a Dios cambia nuestra manera de ver a las personas, ¿sí? Conocemos desde la fe, conocemos desde Dios, conocemos desde diversos tipos de creencias. La fe y Dios es solo un tipo de creencia, pero también tenemos otro tipo de creencias donde de creencias donde se abarca incluso la cultura, el país, mm, ideas familiares, conceptos, preconceptos, juzgamientos. También en el marco de las creencias cuentan las experiencias previas, porque valoramos una experiencia previa como un modo de conocer, experiencias anteriores que les damos un grado de certeza. Los sentidos, también adquirimos conocimiento a través de los sentidos, de la vista, del tacto, del oído, del gusto. Es un modo de conocer también a través de los sentidos. La razón, por supuesto, la razón, el pensamiento, la racionalidad, es un modo de adquirir conocimiento. Total,
adquirimos el conocimiento de muchas maneras. Y esto es lo que es la epistemología. Lograr entender de dónde surge nuestro conocimiento y en nuestro caso, de dónde surge el conocimiento del derecho y cómo se plasma, desde qué tipo de creencia, desde qué tipo de racionalidad, desde qué tipo de sociedad, ¿sí? Este, es como encontrar esa epigénesis del conocimiento para poderla gestionar, entender y cambiar si es necesaria. Creo que eso es uno de los aspectos más importantes, el poderla cambiar. Bien, ahora vamos a plantear qué es el conocimiento. El conocimiento, pues en cualquier diccionario está esta definición. El conocimiento es la acción y el efecto de conocer, es decir, es el modo en que adquirimos la información para comprender la realidad a través de la razón, el entendimiento y la inteligencia. El conocimiento resulta de un proceso de aprendizaje. Entonces ya sabemos que desde la perspectiva anterior, con todas estas situaciones, obtenemos información, información que organizamos, estructuramos, decodificamos y le dimos un sentido y a través de esas ideas interpretamos la realidad, ¿sí? Todo esto forma parte de un proceso de aprendizaje. En esto de la epistemología hay un cuento muy bonito que me gusta, es un cuento de tipo religioso, pero es un cuento con mucho sustento epistemológico, ¿no? Que voy a aprovechar para dárselos en este contexto. El cuento dice así que estaba Dios contento porque al fin le iba a mostrar, le iba a enseñar al mundo la verdad, el conocimiento y el conocimiento verdadero, la verdad. Y decidió escribir la verdad en una tabla de piedra grande. Iba él bajando la montaña con su tabla de piedra, como lo hacían en la antigüedad, y de pronto lo ve el demonio, ¿no? Entonces el diablo. El diablo le dice, epa, ¿y usted para dónde va? Entonces que Dios le dice, no, es que yo ya decidí que les voy a mostrar la verdad para que todos la conozcan. Les voy a dar ya ahora sí el conocimiento a todo el mundo y la llevas que escrita. Dijo, ah, sí, qué bueno, lo felicito. Y le pone el pie sin que el otro se cuenta para que se caiga. ¡Pam! En efecto, Dios se cayó y se partió la tabla. Y le dice el diablo, ay, ¿y ahora qué vas a hacer? Se te partió la tabla. Dice, no me importa, voy a bajar todos los pedazos y se las voy, igualito se las voy a dar al mundo. Ellos solo tienen, y ellos sabrán la verdad. Ellos sabrán qué hacer con todos estos pedazos fraccionados que yo les voy a dar. Y agarró él contento con su tabla partida, pues, a entregarla al mundo. Y el diablo se quedó sonriendo y decía, ay, este sí, lleve sus pedacitos que yo me encargo de organizarlos y armar mi propia verdad, ¿no? Y es eso, que en el conocimiento cada quien, todos tenemos experiencias distintas, ideas distintas, preconceptos distintos de fe, preconceptos de Dios, creencias familiares, creencias culturales. Este, eh, Percibimos distinto a través de nuestros sentidos, razonamos diferentes y toda esa suma de percepciones le damos un orden y le damos y la decodificamos, y le damos un simbolismo, la decodificamos y la procesamos como información. Información que muchas veces son, son ideas, digamos que es nuestra verdad relativa, pero no es la verdad absoluta de la realidad. Vivimos de verdades relativas y pocas veces logramos con objetividad, de razón y sentido, decodificar la verdad verdadera, porque siempre hay creencias, fe, preconceptos, experiencias que alteran esa percepción de conocimiento, ¿no? Y bien, eso es la epistemología, ese cuento del Dios y el diablo y el cómo cada quien construye su verdad con los pedacitos y cada quien le da un sentido distinto. Esa es la epistemología. Y es válida también, eso les voy a explicar más adelante, para la investigación social. Bien, este conocer tiene una percepción sensorial, de entendimiento, de razón, y sí es una decodificación que surge de la relación entre el sujeto y el objeto.
lo observado y quien observa, que somos nosotros, ¿no? Y todo forma parte del proceso cognitivo y el proceso del aprendizaje. El conocer, aquí hay una definición de Zoukas y Vladimiri que define el conocimiento como la capacidad individual para realizar distinciones o juicios en relación a un contexto, teorías o ambos. El conocimiento es entonces la capacidad del ser humano de emitir un juicio respecto a un determinado tema basado en su habilidad de comprender sobre la realidad que lo rodea y teniendo como herramienta su cultura y el lenguaje. El conocimiento, pues por supuesto que como emisión de juicio es importante porque el conocimiento, en cierta manera, eh, define el sentir y el actuar del ser humano, ¿sí? Lo que uno piensa y uno expresa como conocimiento define en cómo pensamos y cómo actuamos, ¿no? Por eso tenemos que aprender a ser responsables. Y creo que una de las claves del conocimiento realmente es el silencio. Cuando uno está en silencio, logra, logra filtrar lo que son las creencias, lo que es fe, lo que son creencias irracionales, lo que son mi, juicios previos, experiencias, ¿sí? No todas las experiencias tienen que terminar igual, pero se decodifican como verdades absolutas. Entonces, pienso que uno de los principales aspectos para poder tener un conocimiento cada vez más certero es el silencio, ¿no? Y como profesionales tenemos que ser muy responsables al emitir juicios de todos los aspectos, incluso en la vida humana y en la vida social, ¿no? Bien, vamos a ver ahora qué es saber. Saber es una opinión fundamentada en razones que son suficientes para poder concluir que algo es verdad. Pero ¿cuáles son esas razones? Bueno, cuando ¿cuándo podemos decir que una razón es suficiente para justificar una opinión de una persona? En ese momento, cuando hay razones suficientes para justificar una razón, un juicio, se dice que es un saber. Estas razones no deben contraponerse a otras dentro de la misma comunidad a la que se pertenece, pero que basta que alguien dentro de mi propio campo muestre lo contrario para no estar justificadas. Admite prueba en contrario. Esta concepción de saber es muy interesante porque esta es la concepción de saber sobre la cual se construye el derecho, ¿sí? El derecho se construye desde la verdad verdadera y la verdad procesal. Y aquí el saber se equipara a lo que es la verdad procesal, ¿sí? La verdad procesal es aquella inferencia que puede hacer el juez con esas pruebas que, que pueda valorar en el expediente y que le permita emitir una opinión fundamentándose en las pruebas presentadas. Entonces, ese saber está relacionado con la verdad procesal, pero también existe la posibilidad de prueba en contrario. Bien, también sabemos que esa verdad relativa, esa verdad procesal y ese saber no necesariamente tiene que coincidir con la verdad verdadera. ¿Correcto? Muchas complejidades. Vamos ahora a la verdad. La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos respecto a la realidad. La verdad verdadera es la realidad de lo que sucede, de lo que acontece a nuestro alrededor e incluso entre nosotros mismos de manera objetiva. El punto es que nosotros empezamos a interpretar y reinterpretar y reinterpretar. Ay, se cayó la niña. Ay, la mamá no la está cuidando. Ay, pero es que el zapato le queda apretado. Ay, pero imagínese, pisó un cambur y se resbaló. Bueno, total, el hecho real y objetivo es que la niña se cayó. Todo lo demás son elucubraciones hasta que no estén demostrados y el ser humano pues se vuelve especialista en eso, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué se cayó la niña? No lo sabemos. Pero en ese ejercicio de verdad, pues bueno, imagínate todo lo que construimos y reconstruimos, cómo construimos nuestro pensamiento, nuestra vida, el derecho, la justicia sobre esas verdades e interpretaciones relativas. Bien, en este sentido, la verdad supone una
concordancia entre lo que uno sabe, ese es el ideal, ¿no? La verdad es esa coordinación entre lo que yo pienso, siento y conozco. Por eso el concepto de verdad también lo relacionan con los valores de honestidad, sinceridad y franqueza. También la verdad se refiere a la existencia real de algo, es la objetividad, es la realidad, es lo concreto, es un hecho, una circunstancia, una situación. También se conoce como verdad un juicio, una idea, una propuesta, eh, un argumento que no puede ser refutado racionalmente. En este sentido, la verdad sería el opuesto a la mentira o la falsedad, tiene su opuesto. La verdad implica siempre una relación entre el sujeto, es decir, una inteligencia y un objeto. Así se construye la realidad. La verdad en concordancia con el pensamiento real debe tener un sentido para crear una proposición verdadera, una proposición positiva. Bien, ya hablamos conocimiento, saber, verdad. Vamos ahora a esto con la creencia. Esto es un aspecto muy interesante porque las creencias son esos esquemas cognitivos, son ideas, son, digamos, prejuzgamientos que tenemos acerca de algo, acerca del mundo, acerca de cómo funciona eso, a cómo se debe actuar ante esas circunstancias. Entonces, bueno, esto es cómico, ¿no? Es gracioso porque eh, yo creo que uno construye su conocimiento a veces basado más en creencias que en percepciones realmente objetivas, ¿no? Este, y bueno, se ve muy en la vida diaria, ¿no? Cualquier cosa. Mira, por ejemplo, un abrazo es amor, un beso es amor, para unos sí, para otros no. Todo depende cómo fueron en su casa, cómo fue su relación familiar. Y ahí viene ese su mundo de creencias de lo que uno ha vivido y desde ahí construimos realidades. Es importante reconocer nuestras propias creencias e incluso las creencias del derecho. Bien, adquirimos muchas creencias entonces a lo largo de nuestra vida, de nuestro desarrollo, y empezamos a construir. Con esas creencias construimos juicios que para nosotros son verdades, pero son verdades subjetivas y relativas. A veces nos convencemos de algo que es tan pleno que lo declaramos como una verdad objetiva, pero no es una verdad objetiva. Nuestras creencias entonces pueden afectar la manera en que nosotros percibimos la realidad y lo que sucede. Y por supuesto que afectan el mundo que creamos, sentimos y construimos nuestras decisiones, nuestra propia vida. Las creencias surgen como ideas, parecieran ideas que llegan, ¿no? Son modos de racionalizar, modos de razonar. Y uno cree que forma parte sí, bueno, sí forma parte de la actividad intelectual, pero no todas las creencias son válidas. Hay algunas que son válidas y otras que tienen que ser desechadas porque no son reales. Las ideas adaptadas pasan a nuestro sistema de creencias y las empezamos a percibir como realidades absolutas. Es un riesgo, totalmente es un riesgo que continuemos eh, construyendo conocimiento desde nuestras creencias. La creencia es cuando una persona cree que algo es verdad y no lo es. Es una proposición. Aquí tenemos algunas frases interesantes en cuanto a la creencia. Acá. La creencia es la repetición de afirmaciones. Perdón. La repetición de afirmaciones es lo que conduce a la creencia. Y una vez que la creencia se convierte en una convicción profunda, las cosas comienzan a suceder. Bueno, la otra. No es que la creencia sea ciega, es solo que la creencia ciega a la gente. En cuanto al primero, aquí que la creencia se puede convertir en verdad, bueno, hay muchos modos, ¿no? Que hablan de construcción de conocimiento y realidad a través de la programación neurolingüística
y lo que nos importa de ese tema es que sí, lo que pensamos lo creemos, lo que creemos, lo que creemos lo pensamos y lo construimos, lo sentimos y lo construimos en nuestra vida. Una creencia no es verdadera porque sea útil. Otra, nuestras creencias, nuestras más arraigadas creencias requieren de mucho coraje porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida. Ah, perdón, aquí está, el cuestionamiento. Cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho coraje, porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda nuestra vida. Es frustrante de verdad cuando uno se da cuenta que construye realidades desde creencias y sí, se siente que hemos perdido el tiempo. Aquí hay unos esquemas interesantes de cómo construimos las creencias. Está la realidad. La realidad está fuera de nosotros, la percibimos desde nuestros sentidos y el intelecto y empiezan y reconstruimos la interpretación de esa realidad con pensamientos, acciones, sentimientos, creencias, entre otras. Entonces, tenemos varios tipos de creencias. Ahí tenemos creencias por distintas causas. Podemos ser creencias por experiencias anteriores, por prejuicios, por creencias familiares. También tienen distintos significados y utilidades. Entre las creencias también, pues por supuesto que son valiosas y son importantes. De hecho, el PNL les da un gran valor porque están las creencias potenciadoras, que son las que usa el PNL, y las creencias limitantes. Las creencias limitantes, pues las tenemos incluso en el argot cultural común con los refranes, ¿no? Ese que dice, no, que niño barrigón, ni que lo fajen de chiquito. Eso es una creencia, se constituye como una verdad cultural, una verdad social, sabiduría popular, donde dice que la persona no cambia, no tiene derecho a mejorar, a transformarse. Y es una creencia de una utilidad limitante, porque limita el proceso de desarrollo del ser humano. Las creencias potenciadoras son de otro tipo, ¿no? Que el ser humano, somos dioses en potencia, pues. Hay una creencia de tipo potenciadora. Dios nos hizo a nuestra imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Entonces somos dioses, que estamos dormidos, nos caímos, lo que haya sido. Una creencia potenciadora. Y bueno, finalmente, el construir de conocimiento en medio de ese debate, de esas verdades objetivas, de esas circunstancias, de esos hechos y nuestras creencias. Y en medio de esas verdades y creencias construimos nuestra percepción, que es distinta para todos. Todos podemos asimilar cosas distintas, incluso uno mismo puede tener un conocimiento distinto en diferentes momentos. Leo un libro hoy y hoy veo y entiendo una cosa, mañana lo veo, lo leo otra vez y veo otra cosa distinta. Entonces varía, ¿no? Hay mucha variación allí. La verdad. La verdad es una proposición que puede ser verdadera o falsa. Es verdadera cuando se nombra un hecho que sucede objetivamente y es falsa cuando no sucede ese hecho. Por ejemplo, hoy es viernes, sí, el día de hoy es viernes, entonces es verdadera, pero no, hoy no, no es verdadero porque hoy es sábado, entonces es falso. Esa es una preposición falsa. La verdad existe, pero es importante que dudemos de todo. Existe una verdad, pero dudemos de todo si es necesario. La posverdad, la posición, esta es el debate entre la verdad y la posverdad. La verdad, yo sé que existe, es así, pero dudemos de todo si es necesario. La posverdad, creo en ello. Y si creo en ello, debe ser verdad. No tengo la capacidad de dudar, de juzgar y de criticidad. Esto es muy interesante porque esta es la diferencia entre nosotros como profesionales del derecho, como personas investigadoras y como personas responsables en nuestra sociedad cuando asumimos una posición de verdad. Sabemos que es verdad, pero si es necesario dudar, de hecho, tenemos la capacidad de escudriñar, de volver a revisar, de cuestionar, de criticar y de reajustar si hay que hacerlo. Pero la posverdad, digamos que a nivel de la modernidad y posmodernidad, es el ser humano que se está construyendo con la posverdad, un ser humano de poco lectura,
de información limitada a un número de letras específicas, con un consumo de información basado en redes sociales, sin sustento científico, sin, sin tener acceso a la fuente primigenia de la información, sino solamente la interpretación de la interpretación de la interpretación. Y bien, esa es la posverdad del ser humano de la posmodernidad. Pues si dicen que es así, pues yo creo en ello y si creo en eso, pues debe ser verdad, ¿no? Y bueno, y eso es algo importante que nos tiene que caracterizar a nosotros en la epistemología del conocimiento, en el derecho como seres humanos y como padres de familia, de que debemos ser seres responsables con la teoría y el paradigma del pensamiento crítico, que los paradigmas los vamos a ver más adelante para asumir un pensamiento crítico. Y de verdad que es bien contradictorio cuando estemos ya en el proceso de gestión de conocimiento, en un paradigma crítico basado en la verdad. Bueno, sí, yo lo reviso, es así para mí, lo vi, lo demostré, lo experimenté, pero ya va, si tengo que dudar de eso, cuando lo tenga que volver a hacer, pues vuelvo y lo reinvestigo, ¿no? Que en medio de ese paradigma crítico, la sociedad actual desde la globalización esté siendo adoctrinada de otra manera, ¿no? Con poca capacidad de cuestionamiento. Hablo de esa comunidad de redes sociales. La verdad, por su naturaleza, eh, por su naturaleza, el pensamiento humano es capaz de darnos y nos da en efecto la verdad absoluta, lo cual está integrada por la suma de verdades relativas. Esta es una definición de Lenin, 1963. Cada escalón del desarrollo de la ciencia aporta nuevos granos a esta suma que constituye la verdad absoluta, pero los límites de verdad de cada tesis científica son relativos, ya sea porque se amplían o se restringen debido al desarrollo continuo y sucesivo del saber. Solo hay una verdad absoluta. ¿Cuál es la única verdad absoluta? Que la verdad es relativa. Bueno, ya se han dicho también hay varios cuentos también de la verdad absoluta. Hay uno que le dicen las suegras, así, las suegras antipáticas, le dicen a las yernas o a los yernos. Entonces le dicen que los hijos de mis hijas son una realidad absoluta, pero los hijos de mis hijos nunca lo sabré. Bueno, ahí está otro ejemplo de la hora. Total, construimos las percepciones, el conocimiento, el saber a través de la verdad. Y la verdad varía de muchas cosas en nuestras percepciones. Por ejemplo, hay una realidad objetiva. Hay una imagen, un número o una forma en el suelo. Y hay dos personas, pero cada quien tiene una verdad distinta. Cada quien ve una realidad diferente. Cada quien la interpreta diferente. Y hay una discusión. Ahí está la discusión. Uno pues uno defiende su verdad relativa del 6 y el otro defiende su verdad relativa del 9. Y también tenemos una falta de empatía para poder ver desde la óptica de teoría de conocimiento, poderle vuelta a la imagen y poder entender el punto del otro. Las verdades, lo verdadero es siempre sencillo, pero solemos llegar a ello por el camino más complicado. La verdad te hará libre, aunque primero te hará miserable. El misterio de conocimiento y la verdad. ¿Cuál es el misterio entre el conocimiento y la verdad? La verdad absoluta que tiene el profesor y que tienen que reproducir los estudiantes. El conocimiento, que es el conocimiento vulgar y es que el conocimiento científico. El conocimiento científico, bueno, sabemos que hay todo un método que está adaptado y reconocido por la comunidad científica, que tiene una rigurosidad metodológica para recoger la información, procesarla, entre otras, el conocimiento científico, ahí está en la imagen. Entonces tenemos que el conocimiento científico implica un alto nivel de profundidad, es un método verificable y objetivo. El observador analiza las bases subyacentes para encontrar la información exacta y correcta. Y por el contrario, el conocimiento vulgar es superficial, limitado, subjetivo, observador y solo se encuentra con el fenómeno sin indagar más allá. Hay unos pensamientos interesantes aquí. El conocimiento científico no solo responde a la pregunta del cómo, sino
¿Qué esencialmente se cuestiona? Es el porqué de las cosas, de los fenómenos, de los hechos. En este sentido, se da el conocimiento científico. Es una reflexión crítica en que las opiniones personales han sido reemplazadas por juicios que aspiran a la certeza máxima y a la universalidad. Aquí, Dimitri, es imposible anticipar y predecir los límites del conocimiento científico. Jean Piaget, el conocimiento científico está en perpetua evolución, cambia de un día para otro. Y Stephen Hawking, el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino es la ilusión de que ya sabemos. Isaac Newton, lo que conocemos es una gota, lo que desconocemos es el océano. René Descartes, la duda es el origen de la sabiduría. Miguel Unamuno, la verdadera ciencia enseña por encima de todo a dudar y a ser ignorante. Bien, ahora con este antesala de las ideas, del saber, de las creencias, de la verdad, de la mentira y del conocimiento, vamos a hablar de la epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía interesada en estudiar cómo se obtiene el conocimiento y cuál es su validez. Está relacionada con el proceso de gestión de conocimiento. Su nombre proviene de los vocablos griegos episteme, que es conocimiento y estudio del conocimiento o la ciencia del conocimiento. Por eso se llama de manera general a la epistemología como la ciencia del conocimiento. Como disciplina filosófica, la epistemología enfrenta sus problemas a través de distintas preguntas que apuntan no a qué es el conocimiento, sino a cómo lo conseguimos, cómo lo gestionamos. Y ese es el punto de la rigurosidad científica. El cómo se gestiona el conocimiento desde la rigurosidad científica hace que el conocimiento sea pulcro y te garantiza cosas como que la fuente de información primigenia, el modo en que vas a interpretar la información, los métodos que vas a emplear, entre otras. Mientras que en el conocimiento vulgar, pues si nos descuidamos, está cada vez más basados en creencias, elucubraciones y proposiciones falsas que asumimos como verdades relativas. Bien, entonces algunas de las principales inquietudes que surgen en torno a la fuente del conocimiento tenemos el cómo se da el conocimiento, cómo distingo el conocimiento verdadero de uno falso, cómo valido el conocimiento. Este tipo de preguntas se conocen a lo que en el mundo del conocimiento universitario y de las ciencias formales reconocen como teoría del conocimiento. Eso es lo que llamamos teoría del conocimiento. Como disciplina autónoma es necesario aclarar que la tarea principal de la epistemología es el estudio crítico, histórico y contextual de las ciencias, así como sus principios, métodos y resultados. La epistemología, para Seymour Papert, es la teoría del conocimiento. La epistemología de Piaget no se ocupa de la validez del conocimiento, sino de su origen y desarrollo. Ello se ocupa de la génesis y evolución del conocimiento y señala este hecho describiendo su campo de estudio con la expresión epistemología genética. George Battenson establece, la epistemología es siempre inevitablemente personal. Esto quiere decir que es subjetiva. La punta de la sonda se encuentra siempre en el corazón del explorador. ¿Cuál es mi respuesta a la cuestión de la naturaleza del conocimiento? Plantea Gregory. Entonces, ¿cuál es el objeto de la epistemología? La epistemología, su objeto es la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento humano. Esta disciplina determina los tipos de conocimiento posible, los mecanismos y discierne el poder establecer si el conocimiento es válido o no. Entre los conceptos más generales de la epistemología que se estudian es la verdad, la objetividad, la realidad y la justificación. A grandes rasgos se puede establecer que la epistemología estudia el contexto histórico, social y objetivo de cómo surge el conocimiento, los criterios que se utilizan para saber para conocer si un saber pertenece al campo del conocimiento científico, los conceptos de verdad, justificación, corroboración e hipótesis. Ahora bien, para cerrar la clase de hoy, ¿cómo se aplica esto de la epistemología al derecho? Como epistemología jurídica,
se denomina esa área de la filosofía del derecho que se encarga de estudiar y examinar los métodos y procedimientos intelectuales del que se valen los juristas a la hora de interpretar, identificar, integrar y aplicar la norma. La epistemología jurídica aborda al ser humano como un ser único que presenta diferentes maneras de pensar, actuar y reaccionar, debido a lo cual la ley puede tener varias interpretaciones. Algunas de las epistemologías jurídicas más importantes de la historia son el derecho natural y el positivismo jurídico. La epistemología jurídica parte de la consideración de que el derecho es una ciencia, es un objeto de estudio propio que recoge metodologías propuestas para las ciencias sociales y que aún y cuando las investigaciones se realizan en el derecho van desde la validez a su eficacia. Una investigación con pertinencia para estos tiempos requiere una mirada certera de una epistemología jurídica crítica. Por tanto, además de la epistemología poder tener ese amplio bagaje en la interpretación y en su aplicación, también tenemos que plantear la epistemología jurídica en aras a la creación del derecho, creación de construcción y recreación del derecho. Eh, También destacar la importancia de la epistemología jurídica en esa creación de doctrina y teoría jurídica que tenemos la responsabilidad de realizar desde nuestros estudios doctorales, ¿sí? Donde incluso tenemos que apoyarnos en el paradigma crítico y ser capaz desde la epistemología crítica, desde la epistemología jurídica, criticar el derecho. Esto es uno de los aspectos más fáciles y más complejos del derecho, porque desde el positivismo jurídico y desde esa enseñanza de positivista jurídica, y desde esa enseñanza de, de la educación bancaria, ¿sí? Donde está la ley, tú la reproduces y la aplicas, desde ese enfoque tradicional del derecho, ya en un nivel doctoral, desde ese enfoque tradicional del derecho en que fuimos formados en un nivel doctoral, nos llevan ya al polo opuesto, que es a la teoría crítica del derecho, ¿sí? Porque se supone que ya tenemos un nivel de conocimiento donde nos podemos apoyar junto con los postulados de la teoría crítica, ya no solo al conocer el derecho y aplicarlo o a reproducirlo teóricamente, sino al cuestionar si realmente el derecho satisface las necesidades sociales para las cuales fueron creadas. Este es un punto muy interesante y bien, digamos que esta clase resume todos los aspectos filosóficos fuertes que a veces nos cuesta leer y lo presentamos de manera muy amplia. Vamos a consultar el aula virtual. En el aula virtual vamos a completar con unos videos interesantes y un material corto y conciso. Y si no me equivoco, la primera actividad es desarrollar un escrito sobre lo que es la epistemología en general, creo que es. Hay una orientación pedagógica de que no debe ser más de 3 folios. Lo importante de esta unidad es que realicemos de manera sencilla las evaluaciones, que sea práctica su estudio, no llenarnos tanto de documentos teóricos, sino que nos pueda quedar el autocuestionamiento nuestro en cómo construimos el derecho y cómo al final en la unidad 3 vamos a ver cómo relacionamos la epistemología con nuestros trabajos de investigación jurídica, ¿sí? Y saber que uno de los puntos fundamentales de la epistemología es la criticidad y el paradigma crítico, el tener esa capacidad de vestirnos de todo lo que ya sabemos, ¿sí? Para poder reobservar las cosas y verlas de manera distinta.